Bendito Dios, te damos gracias y te alabamos por la obra de Jesucristo, tu Hijo, porque tú lo enviaste y Él con amor vino a dar su vida por pecadores. Y nosotros nos confesamos entre esos pecadores por los que Cristo murió. Enséñanos entonces por tu Espíritu Santo y tu palabra a responder con gratitud a tu gran amor. Que tu Espíritu Santo hoy actúe en nuestras mentes y corazones para que estemos atentos. Que tú vengas con ese poder transformador y nos hagas entender la verdad que tu palabra nos enseña. Para tu gloria lo pedimos y para el bien de cada alma, en el nombre de tu Hijo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. En la serie de sermones evangelísticos en el Evangelio según Marcos, vamos por Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, el fragmento del 35 al 37. Así dice la palabra de Dios. Enseñando Jesús en el templo, decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Nuestra exposición de esta tarde se llama ¿de quién es hijo el Cristo? Las palabras que leemos aquí es enseñando Jesús en el templo. Algunos están predicando a Jesús como si Jesús fuera simplemente un sanador que anduvo curando personas. Pero debemos prestar atención cuántas veces la Biblia nos enseña Jesús enseñando. ¿Qué es lo que enseñaba Jesús? Los mismos fariseos y escribas llegaron a reconocerlo. Habíamos visto hace unas semanas cuando ellos reconocían: sabemos que nos enseñas con verdad el camino de Dios. Pues eso es la realidad. Jesús enseñaba la verdad, cómo llegar a Dios. Pero al ver que Jesús enseñaba y la respuesta que dio el pueblo, nos enfrentamos a algo muy, muy serio. Oír las enseñanzas de Jesús no es suficiente. A veces nos admiramos cómo es de indiferente la gente hacia un mensaje. Los predicadores, por lo menos los que son temerosos de Dios, preparan una predicación. No vienen a hablar lo que se les ocurre, han preparado, han tomado tiempo para leer la Biblia, para estudiar, para pensar cómo expresar lo que han entendido, y se topan con la indiferencia de la gente. La gente no quiere ser enseñada, pueden escuchar, y a veces otros se admiran y dicen: ¿cómo es la gente? Fue bueno el sermón, fue buena la enseñanza, pero no pasó nada. No debemos admirarnos tanto, porque aquí tenemos al maestro de los maestros enseñando, y también en muchos no daba ningún efecto, parecía. Pero Jesús, eso fue lo que vino a enseñarnos. Lo que pasa es que la gente no quiere aprender. Aprender implica pensar, y la gente no quiere pensar. Es más fácil
tomar una religión, como insisto en decir, en que le digan qué hacer y qué no hacer y vivir así. Pero esto se refiere de conocerlo a Él, de aprender su camino, y tenemos entonces que tener, para entender el verdadero cristianismo, si usted quiere entender la fe cristiana, tiene que estar dispuesto a aprender, a ser enseñado, tiene que estar dispuesto a pensar bíblicamente y a dejar sus propios pensamientos y los del mundo. Nosotros vemos la manera en que Jesús enseñó en varias ocasiones, haciéndole preguntas a aquellos a los cuales se dirigía. Y hoy no es la excepción, y dice, les hace una pregunta. ¿Cómo es que dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Esa es la pregunta. ¿De quién es hijo el Cristo? ¿De quién es hijo el Mesías prometido? Este método lo usaba el Señor, y recuerden cuando les dijo, lo leemos en Mateo capítulo 16, ¿quién dicen las gentes que es el Hijo del Hombre? Y ellos hablan, y después, ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes? Siempre preguntas para hacerle analizar su respuesta. Este método de aprender la doctrina cristiana por medio de preguntas y respuestas se llama catecismo. Esta es una de las cosas. La gente le tiene miedo a las palabras y no indaga lo que significa. Y en esos estudios que hemos tenido lunes y jueves en 2 partes, precisamente esa fue una de las preguntas de una señora. Catecismo, eso no es católico. Bueno, precisamente porque ahora sí, la Iglesia Católica tiene su catecismo, es decir, su manera de enseñar su entendimiento del cristianismo a los chicos, por ejemplo. Pero un catecismo lo usaron los creyentes desde antiguo. Tengo el dato de que desde el año 800 en Inglaterra, Alcuin había diseñado un catecismo. Cuando viene el redescubrimiento de la palabra de Dios, ¿se acuerdan que la palabra de Dios estuvo inaccesible por siglos? Esto es una realidad, a veces lo olvidamos. Hermanos, imagínense a vivir en esa época, no había Biblias. Usted tenía que, ¿qué sabía usted de Dios y de la religión? Lo que le dijeran, o sus padres, o el cura, o quien sea, pero no había Biblia, no había manera. Y les digo, la Biblia que había, que era inaccesible, estaba en latín, pero usted no hablaba latín. Entonces, ¿para qué quiere una Biblia en un idioma que usted no puede leer? Entonces, cuando hay ese volver a la Biblia de la Reforma Protestante, una de las primeras cosas que hizo Martín Lutero en Alemania fue diseñar un catecismo en 1520. 3 años después de la ruptura con Roma, ya él está diciendo, hay que enseñarle a la gente lo que es ser cristiano. Y para hacerlo usaba ese método. Hagámosles preguntas y démosles las respuestas que están en la Biblia. Eso es lo que Cristo hacía. En Ginebra, en 1536, hicieron otro catecismo. En Suiza, en Heidelberg, en 1586, hermanos, de hecho, 2 pastores principalmente, Zacarías Ursino y Gaspar Oleviano, trabajaron fuerte en hacer un buen catecismo. Es decir, tenemos que enseñarle a la gente lo que es ser cristiano. Y lo vamos a hacer con la palabra de Dios. Porque si usted estudia estos catecismos históricos, verá que están repletos de versículos para apoyar las doctrinas que se enseñan. Luego vinieron los ingleses en Westminster, hicieron su confesión y su catecismo, y los bautistas también. Así que cuando le pregunten al respecto, es simplemente un método de enseñar, haciendo preguntas y respuestas. Y aquí Cristo lo está usando y le dice, ¿pero de quién es hijo el Cristo? Nosotros tenemos también que hacernos preguntas. Nosotros, ¿se ha hecho usted preguntas existenciales, lo que llamamos? Es decir, hasta los impíos se las hacen esas preguntas. ¿Quién soy yo? En realidad, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? Y lamentablemente hay personas que viven sin cuestionarse nunca nada de esto, y así vivieron y murieron. Yo espero que nosotros no seamos de esos. Yo espero que tengamos serias reflexiones de ¿y quién soy yo? Incluso hasta, ¿de verdad soy yo cristiano? ¿O me lo he creído?
Hagámonos preguntas y por medio de la Biblia, no las responda eso sí con sentimientos, responda con la Biblia, si sí o si no. Usted podrá decir después, bueno, sí, porque veo que la Biblia me dice que tales y tales muestras son las de un cristiano y las veo, gloria a Dios, en mi vida. O pudiera responder, no, lo que veo en la Biblia que identifica a un hijo de Dios, yo no lo tengo. ¿Qué voy a hacer? Y esa es una pregunta, ¿qué voy a hacer? Por eso les digo, hacerse preguntas. Y a nuestros niños digámosle lo mismo, y a todo el que animemos a leer la Biblia, digámosle, hágase preguntas de lo que leyó. ¿Qué significa? ¿A qué le lleva esto? ¿Entiende usted lo que lee? Vea que el mismo Felipe, cuando se topa, el relato de los Hechos de los Apóstoles, que el Espíritu Santo lo toma y va a un etíope en un carruaje. Él venía de Jerusalén porque era un etíope, pero convertido al judaísmo. Y él regresa a su país. Es un hombre importante, un hombre con un puesto político. ¿Y cómo lo aborda Felipe? ¿Entiendes lo que lees? Ven las preguntas. Y él dice, ¿y cómo voy a entender si a mí nadie me explica? No, ¿a quién le pregunto? Entonces él le explica, porque lo que venía leyendo era Isaías 53, precisamente sobre el Mesías, y usted puede leer sobre el Mesías y saber del Mesías y no conocer al Mesías. Y eso es para lo que estamos aquí, para conocer a aquel que Dios envió. ¿Quién es Jesús? Entonces, quisiera que leamos el Salmo 110, que es la referencia a la que Jesucristo se refiere en este fragmento de Marcos capítulo 12. Leamos el Salmo 110. Dice así la palabra de Dios. Salmo de David. Dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, Cristo los confronta con este salmo, porque Cristo dice aquí, David, por el Espíritu Santo, dijo. Y aquí tenemos otra cosa para aprender. Lo que haya dicho cualquiera no tiene importancia si no fuera porque el Espíritu Santo lo movió. Por eso es Sagrada Escritura. No se trata de lo que yo pienso, de lo que a mí me parece, de lo que yo con mi lógica o entendimiento. No, ¿qué dijo Dios? ¿Qué reveló el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo por boca de David dijo así. Dijo el Señor, Jehová dijo a mi Señor. Y para que entendamos por este asunto es, la palabra Señor de la cual estamos hablando es la palabra hebrea, Adonai. Entonces pudiéramos ver en el Salmo 110, Jehová dijo a mi Adonai. Y entonces eso les pone en un problema. Porque dice, es hijo de David. ¿Cómo David le va a decir esa palabra a un descendiente suyo? Esa palabra Adonai significa amo y dueño. Es la palabra que se traduce al griego Kyrios y significa eso, amo y dueño, Señor. Entonces ahí él lanza una pregunta tremenda. ¿Quién es este? ¿Cómo puede ser que se le llame a él Adonai? Un título que solo es para Jehová. ¿Cómo puede llamar David Adonai a un ser humano? Esa otra referencia que dice aquí, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies, entendemos claramente que se refiere a Jesucristo, porque en la carta a los Hebreos nos dice lo siguiente, y voy a leer para ustedes Hebreos capítulo 1, versículo 3. De Cristo habla y dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria, es decir, Cristo es el resplandor de la gloria de Dios, y la misma imagen de su sustancia,
la misma imagen de la sustancia de Dios mismo, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y en el mismo Hebreos capítulo 8:1 nos vuelve y nos dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Este sentarse a la diestra de la majestad divina tiene un significado importantísimo para nosotros. Bueno, sabemos que Dios es espíritu, Dios es infinito, Dios no tiene cuerpo. Se nos habla a nosotros en estos términos para que entendamos. Un trono, Dios en un trono, pero al que Dios pone a la diestra de Él, a su Hijo Jesucristo, le está dando, al ponerlo a la diestra de la majestad, está diciendo, tiene exactamente la misma autoridad del soberano. Por eso se le llama Adonai y Kyrios. Ahora, una pregunta que tenemos que saber responder bíblicamente es: ¿quién es el Hijo de Dios? ¿Quién es Él? Jesucristo asimismo se llamó Hijo del Hombre, enfatizando que Él venía realmente como un hombre. Él por eso fue nuestro representante delante de Dios. No podía representarnos el Hijo de Dios a nosotros si no se hacía como nosotros, y necesitamos quien nos represente. Eso es algo importantísimo. Necesitamos quien hable por nosotros. No podemos llegar a Dios. Y alguien tiene que ir de mi parte, pero esa persona tiene que ser como yo soy. No me puede representar un ángel, porque yo no soy un ángel. Pero el Hijo de Dios se hace hombre para representar al ser humano delante de Dios, para ir en representación de los seres humanos al trono de Dios. Ahora bien, el Hijo de Dios, así como el Hijo del Hombre enfatiza que es un hombre, el Hijo de Dios enfatiza su naturaleza divina. Es decir, que la Biblia enseña que el Hijo de Dios es Dios. Y vamos a ir a los versículos específicos, ojalá los marque, porque con claridad la Biblia lo enseña. Tenemos que enseñar todo lo que la Biblia diga de Cristo. Romanos capítulo 9, versículo 5. Hablando de este mismo tema, el apóstol Pablo está hablando de las dos naturalezas de Cristo. Y vean qué claro el versículo 5, Romanos 9, 5. Está hablando de esto y dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Es decir, el Cristo vino descendiente de los patriarcas según la carne. Pero lo que siguiente dice, presten atención, dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. El entendimiento de Pablo de que el Hijo de Dios es Dios sobre todas las cosas le lleva a bendecir a Dios. No le lleva a quebrarse la cabeza diciendo, pero ¿cómo puede ser esto? Nada más dice, bendito por los siglos. Y esa debe ser nuestra actitud. Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. El Hijo de Dios es Dios. Segunda de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Describe a Jesucristo como nuestro Dios y Salvador, y nos vamos acercando a otra característica que solo es divina, que Él es el Salvador.
Y Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El Hijo de Dios es Dios. Y el Padre le da gloria a su Hijo Jesucristo. Tanto que dice el apóstol Pedro en su segunda carta 1:17, que Él estuvo en aquel monte y que de ahí se escuchó la voz gloriosa cuando el Padre dio gloria al Hijo. Oh, pero eso es un problema. Esto es un problema porque nosotros leemos en Isaías 42:8, dice Jehová: a otro no daré mi gloria. ¿Y cómo me reconcilia usted estas dos verdades? Jehová, el Dios verdadero, dice: a otro no daré mi gloria. Y el apóstol Pedro dice que el Padre dio gloria al Hijo. La única solución es que el Padre y el Hijo son el mismo Dios. No la misma persona, pero el mismo Dios. Los atributos de Jesucristo nos llevan a postrarnos ante Él como verdadero Dios. La eternidad de Jesucristo, Isaías 44:6 nos habla de ella, cuando Jehová Dios mismo dice: yo el postrero, yo el primero, yo el postrero, las palabras de Dios. Esta es la pregunta que nos debemos hacer. Estamos hablando de preguntas, ¿verdad? ¿Cuántos primeros puede haber? Si uno es primero, ya otro después de él no es primero, es segundo. Es decir, no es una posición que pueden tener dos, solo uno puede ser el primero. Pero si Jehová dice el primero y el postrero, y luego vamos al Apocalipsis y Jesucristo dice: yo soy el primero y el postrero y el que estuve muerto y he aquí que vivo por los siglos de los siglos, Apocalipsis 2:8, ¿de quién estamos hablando? Del mismo Dios. Cuando el profeta dice que va a venir el Mesías, en Miqueas capítulo 5 versículo 2 lo leemos, y profetiza que va a nacer en Belén. Nace en Belén, pero su existencia no inicia en Belén. Una cosa es que nace, otra cosa es que exista. Sus salidas son, dice la palabra de Dios, desde los días de la eternidad. ¿Lo han leído? Si no, anótelo. Miqueas 5:2. Las salidas del Mesías, sus caminos son desde los días de la eternidad. Por eso es que Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo. No llegó a ser, sino era. Antes de que el tiempo existiera, el Padre estaba con su Hijo Jesucristo. Entonces, la eternidad hace que no haya otra alternativa que reconocer a Jesucristo como Dios. La omnisciencia hace que tengamos que reconocer a Jesucristo como Dios. Juan 21:17 dice el apóstol Pedro: tú sabes todas las cosas, le dice a Jesucristo. Y en Juan 2:25 también describe el Evangelio. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, porque Él, Jesucristo, sabía lo que había en el corazón del hombre. Esto no lo puede hacer un simple ser humano. Omnisciencia, omnipotencia. Apocalipsis 1:8 nos describe a Jesucristo como el Todopoderoso. Dice Jesús: yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Cuántos todopoderosos hay? Un solo todopoderoso. Y sin embargo, el Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso, el Espíritu Santo es todopoderoso, pero no son tres todopoderosos, es un todopoderoso Dios. Esto es la verdad que la Biblia nos enseña. Y es esencial para la salvación. Por eso es que no podemos estudiar un tema como este, como simplemente clase de seminario. Hoy vamos a ver la unión hipostática y la doctrina de la Trinidad. No puede enseñarse así. De esto depende la salvación de nuestras almas, de entender quién es Dios y quién es su Hijo Jesucristo. La omnipresencia, Él es el único que pudo hacer esta promesa. Mateo 28:20. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
¿Cómo hace Jesús para cumplir esa promesa? ¿Cómo hace Jesús para recibir todas nuestras oraciones si no fuera omnisciente y omnipotente? Por eso es que es tan grave la idolatría de rezar a los santos o a la Virgen, porque ellos no pueden hacer semejante cosa. No pueden obtener las miles y millones de peticiones de personas en toda parte del mundo, en diferentes épocas, y llevar esas oraciones a Dios. No tienen semejante capacidad, pero el Hijo de Dios, Jesucristo, sí. Él es mediador perfecto y Él puede escuchar a todos en todo lugar, en todo momento. Él es el Salvador. Cuando nosotros leemos en Isaías 43:11, yo Jehová, no hay quien salve. Es exclusivo, nadie puede ser nuestro Salvador, solo Dios. Entonces el que Jesucristo sea nuestro Salvador nos hace entender que el Hijo de Dios es Dios. Porque 1 Timoteo 1:10 nos dice claramente, Jesucristo nuestro Salvador. Tito 3:6, Jesucristo nuestro Salvador. Judas 1:25, Dios nuestro Salvador. Estos versículos son bien importantes precisamente porque hablan de nuestra salvación. Leo uno de ellos por lo menos para ustedes. En Tito 3:6 dice, el cual derramó en nosotros. Leamos desde el versículo 5, Tito 3, 5 y 6. Nos salvó. Estamos hablando de la salvación, póngale atención, porque de esto depende el destino de su alma, la eternidad. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. La obra del Espíritu Santo es aplicar lo que Jesucristo ganó en los creyentes, en los elegidos. Pero si usted tiene un Cristo menor que el Cristo que la Biblia enseña, no tiene salvación. Él es todo lo que Dios dice que Él es. Así que, así como la Biblia nos dice, todos los yo soy de Jesús. Él es la luz del mundo. Él es la luz del mundo. Así como dice la Biblia, Jehová es mi luz y salvación. ¿Quién es su luz? ¿Jehová o Jesús? No hay confusión para usted, porque es el mismo. El Padre y yo, le dijo Él a sus discípulos, uno somos, de manera que todo lo que se puede decir del Padre se puede decir del Hijo y del Espíritu Santo. Él es la luz del mundo. ¿Ha sido usted iluminado por la luz verdadera que vino a este mundo, el Hijo de Dios? Él es el pan del cielo. ¿Ha sido usted alimentado en su alma por el Salvador Jesucristo? Vemos aquí a personas escuchando al Hijo de Dios, viendo lo que Él hizo, y sin embargo, rehusándose a creer que el Hijo de Dios, era quien Él decía ser. ¿Cómo respondería usted ante esa pregunta de Jesús? ¿De quién es Hijo el Cristo? Bueno, Pablo nos da la respuesta exacta y correcta. Para catecismo sería así: ¿de quién es Hijo el Cristo? Según la carne de David, pero es el Hijo eterno de Dios. Eso es lo que tenemos que aprender a responder. Porque una respuesta incorrecta nos lleva a la perdición. Un hombre no nos puede salvar. Necesitábamos que se hiciera hombre para que mediara por nosotros y nos representara. Pero solo Dios podía salvarnos. Un día, como dice este salmo, Dios pondrá a los enemigos de Cristo bajo sus pies. Él vendrá en poder y gloria. Y eso lo leemos en Apocalipsis capítulo 19 a partir del versículo 11.
Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi estimado, si usted es creyente en Jesús, estamos hablando de su Salvador. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el que viene a juzgar, porque la Biblia dice: el Padre todo el juicio dio al Hijo. Necesitamos entender esto. Para ser salvos hay que creer en Jesús como creemos en Dios. Porque Juan 14 dice así: creéis en Dios, creed también en mí. Miren lo que está diciendo. ¿Cómo va alguien a decir eso? Que crean en Él como uno cree en Dios. Eso sería lo más blasfemo y más digno de muerte si no fuera cierto. Pero es cierto. Él le dijo a sus discípulos: crean en mí así como creen en Dios. Y si usted cree esa promesa, entonces lo que sigue también es para usted en Juan 14. Que no se turbe su corazón, que no tenga miedo, porque Él se fue y Él lo prometió, a preparar un lugar para los suyos. Toda esta doctrina es maravillosa, es preciosa, pero también es misteriosa. Es misteriosa. Y quiero terminar con esta solemnidad de lo que dice el Evangelio de Mateo según capítulo 11, versículo 25 en adelante. Porque estamos hablando de la doctrina de Cristo, aquella de la cual el apóstol Juan dijo: el que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Y vean lo que dice Juan 11:25. Quiera Dios usarlo para despertar nuestras conciencias y hacernos agradecidos si hemos creído. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Vean, yo no sé si prestemos suficiente atención por lo que Cristo está alabando a Dios. Aquí no dice que Él está alabando por todos los creyentes. Está alabando a Dios por Dios haber escondido este conocimiento de muchos que se creen sabios y que se creen entendidos y que quieren armonizar la Biblia y arreglarla y torcerla para que no quiebre su lógica. Dice en el versículo 26, piense usted, entendamos lo que está diciéndose aquí. Hay gente que nunca va a creer en Jesús realmente y se van a perder. Y el Hijo de Dios está alabando a Dios porque eso es así. Y cuando usted dice, pero ¿por qué? Que explíqueme Dios por qué esto pasa. Jesús responde, sí, Padre, porque así te agradó. Y esta doctrina aplasta nuestro orgullo. Nos aplasta porque queremos que se nos diga por qué. Y como no se nos dice el por qué, nuestro corazón responde, es injusto. Pero Dios así lo quiso. Versículo 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y cuando Jesús dice todas, es todas. El Padre le dio todo al Hijo. Y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo.
y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Si usted hoy no conoce a Dios, la única esperanza suya es que Cristo le revele al Padre. Si no, usted se queda con su falso concepto de Dios. Y con su falso concepto de Dios terminará en la condenación. Pero si usted se pone a pensar aquí, es necesario. ¿Qué es lo que está enseñando Jesús? Jesús está enseñando que este conocimiento sobre quién es Él está escondido a la gente y que es por revelación especial. Y esto está apoyado en lo que le dice a Simón Pedro, cuando él sí responde bien: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero Jesús no le responde a Pedro: muy bien, Pedro, muy inteligente usted, sino que le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne, sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Usted nunca podrá, yo nunca podré tener un verdadero conocimiento del Hijo de Dios si no es que el Espíritu Santo actúe para hacernos entender quién es Jesús. Si eso no pasa en su vida, usted tiene una religión de apariencias falsa. Puede venir a la iglesia, puede a veces leer la Biblia, puede hacer lo que sea, pero si usted no tiene al Hijo de Dios, como es revelado en la Escritura, si usted no lo tiene a Él, no tiene a Dios, está sin salvación. Por eso la única alternativa es clamar a aquel que puede darle conocimiento y decir: esto es tan asombroso que va más allá de mi mente, yo no entiendo. Revélalo a mí, revélamelo, Señor. Porque cuando el Espíritu Santo haga eso, usted verá al Hijo de Dios como lo más precioso y lo seguirá. Y lo seguirá, ¿por qué? Porque se da cuenta: yo soy uno de aquellos por los que Él dio su sangre. ¿De quién es hijo el Cristo? Según la carne, de María y descendiente de David. Pero Él es el Hijo eterno de Dios. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Ese es un problema con ciertas traducciones que van saliendo de la Biblia, que la palabra unigénito no la están poniendo como es. Él es unigénito. Unigénito no significa único. Dios tiene hijos, nosotros por la fe en Jesús hemos sido adoptados como hijos, pero no hijo unigénito significa el único que es engendrado del Padre. El único que es, como leímos ahí, de la misma sustancia. Y por eso también confesamos: engendrado del Padre antes de todos los siglos. Esa es la relación que hay entre el Cristo, el Hijo de Dios, y Dios mismo. Él es su Hijo unigénito, engendrado del Padre antes de todos los siglos, nuestro Señor y Salvador, al cual llamamos como todo lo que la Biblia nos diga que Él es para nosotros. Sí, nuestro Señor, sí, nuestro Salvador, sí, la fuente de agua viva, sí, el pan del cielo, todo. Pero Él es también Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos de los siglos, dice Pablo. Amén. Oremos. Padre bendito, glorioso, te damos gracias por la revelación de tu palabra, en la cual nos muestras quién es tu Hijo Jesucristo. Y también hemos leído que Él un día vendrá en gloria y en poder, y aplastará a todos los que no lo recibieron. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y te rogamos que cada uno aquí hoy podamos decir: Él es mi Rey, y Él es mi Señor, y Él es mi Salvador. Y si alguno no tiene esta convicción en su corazón, Espíritu Santo de Dios, ven e ilumina. Haz la obra que nadie puede hacer, oh Dios. Cambia corazones, para que entonces sirvamos a aquel que es nuestra luz y nuestra vida, el único camino a ti, oh Dios. Amén. Que el Señor los bendiga a todos y tengan un